En este vídeo vamos a estudiar la continuidad de las funciones a través del cálculo de los límites, como hicimos en las secciones anteriores para estudiar la convergencia de sucesiones y series. Entonces, lo primero que vamos a hacer es definir la función y lo vamos a hacer como la relación matemática entre dos conjuntos de números donde para cada valor de la variable independiente, que es la que pertenece al conjunto de salida, le corresponde un único valor de la variable dependiente, que es la que pertenece al conjunto de llegada. Y esa relación, insisto, tiene que ser única, ¿vale? Es decir, para cada valor de x solo puede corresponderle un valor de y. Sin embargo, para un valor de y le pueden corresponder varios de x, como puede ser una función parabólica. Entonces, por ejemplo, en este dibujo de aquí a la izquierda, vemos que la representación gráfica de la parte de arriba, en un sistema de dos ejes, que va a ser nuestro sistema de referencia por excelencia, como ya vimos en las secciones anteriores, quiere decir que no es una función por el mero hecho de que donde está el valor de x2 corta a la gráfica en 3 puntos. Entonces, no lo es porque solo podría corresponderle un único valor de y. Sin embargo, en la gráfica de abajo tenemos una recta, podría ser una parábola, podría ser una polinómica, una función irracional, cualquier tipo, en este caso es una recta. Vemos que por muchas verticales que tiremos, solo va a cortar a la recta en un único punto. Por lo tanto, para cada valor de x, solo le va a corresponder un único valor de y. Vamos a escribir aquí, porque está directamente relacionado con lo que voy a decir ahora. Entonces, esta recta perfectamente puede ser la recta, aquí abajo sería y1, y el de arriba sería y2. Entonces, si tuviéramos una función, por ejemplo, f de x, pues en este caso, si suponemos que esto es un 1, pues vamos a poner x más 1. Si yo le doy un valor a la variable independiente, que pertenece evidentemente al dominio, el dominio lo vamos a ver justo aquí debajo, ya se deja entrever el título de esta subsección, ¿vale? El dominio sería todo R, por lo tanto le puedo dar cualquier valor, en este caso. Entonces le voy a dar el 1. Por lo tanto, le corresponde un único valor y su 1, que sería f de 1, ¿vale? Que es 2. Y si le diera otro valor, pues por ejemplo, el 10, le correspondería y sub 10, que es f de 10, que es 11. Vale, esto es una función, una relación matemática entre un conjunto de salida y un conjunto de llegada. También, ya os comenté en las secciones anteriores que llevan sucesiones y series. La única diferencia es que en las sucesiones y series el conjunto de números de la entrada son el conjunto de los números naturales, y en este caso son números reales directamente. Por eso vamos a estudiar la continuidad a través de los límites, o sea, es decir, de la convergencia de los límites cuando tiende a un valor determinado. Yo os dije que era el objetivo del análisis, es decir, del cálculo, ¿vale? Estudiar los valores a los que se aproxima la función en este caso, cuando la x tiende a un valor específico, ya sea un valor real, es decir, el 1, el 7, el 24 o el 525, ¿vale? O cuando tiende al infinito o menos infinito. ¿De acuerdo? Bien, decir que el conjunto de salida siempre es el dominio de definición, ¿vale? Porque estamos empezando con las funciones únicas, pero también tenemos las funciones a trozos, ¿vale? Entonces, ya veremos qué es eso, con calma, tampoco es cuestión de agobiar ahora al principio. Y el conjunto de llegada se suele denominar codominio, ¿vale? Porque no tiene por qué ser el rango. El rango, digamos, es como el dominio, pero del eje vertical, de la variable y. Entonces, los valores de y para los que existe la x, ¿vale? O la función. Pero en este caso no tiene por qué serlo, ¿vale? Es decir, en nuestra recta, por ejemplo, el dominio es todo R, es decir, desde el menos infinito hasta el más infinito, sin tomar evidentemente esos valores extremos. Sin embargo, podemos acotarlo a un intervalo 0,2. ¿Vale? Eso es a lo que me refiero. El límite sería todo R, pero, oye, el dominio sería todo R, pero está definido ese dominio en intervalo 0,2. Entonces solo nos interesa para 0,2, por lo que ya veremos después con los tipos de dominios, ¿vale? Que eso es interesante y con esos dominios saber dónde puede ser una función discontinua. Y es más, y en el capítulo siguiente, en el segundo, donde una función no es derivable. ¿Vale? Entonces, dominio de una función son los valores de x para los que existe la y.
Ya está. La y es la imagen, ¿eh? Y la x es la antiimagen. Entonces, ¿qué tipos de dominios existen? Pues ya os adelanto que vamos a verlos para las funciones polinómicas o potenciales, para las exponenciales, las racionales, las irracionales y las logarítmicas. Cinco. ¿Y en el examen nos va a entrar una de esas? Nos va a entrar una combinación. ¿Vale? Por eso esto ya lo sabemos del bachiller, aún así lo voy a venir un poquito por encima, me pararé donde estimo yo que es lo más importante y si veis que nos llega las explicaciones, no os alcanzan, o sea, porque las veis insuficientes o porque bueno, si las veis demasiado pesadas, pues les dais para adelante, ¿vale? Pero si las veis insuficientes, me escribís y yo os respondo encantado con más material, con más información, con lo que necesitéis, ¿vale? De todos modos, esta parte es muy sencilla. La función polinómica o la función potencial. La diferencia está si tenemos sumas de polinomios o no, ¿eh? No es por otra cosa. Y un polinomio, la variable siempre está elevada a un exponente. Entonces, por eso es una potencia. La suma de potencias, multiplicadas por escalares, por supuesto. Entonces, aún así, dominio de una función polinómica. Todo R, ya está. Siempre que veamos x al cuadrado más 1, dominio todo R. X al cuadrado menos 1, todo R. 7x a la cuarta más raíz de 2 por x menos 5 medios. Todo R, ningún problema, ¿vale? Función exponencial, lo mismo, lo mismo. Pero aquí sí que hay una salvedad. ¿Vale? ¿Veis? El ejemplo. Dominio, vamos a remarcarlo. Dominio de e elevado a x, todo R. ¿Vale? Hasta ahí, ningún problema. Pues una función exponencial, la x está en el exponente, ningún problema. Pero, dato importante, el dominio de e, bueno, los dominios los estoy poniendo con D mayúscula, da igual, ¿eh? El dominio, vamos a ponerlo así. Si f de x es igual a e elevado a 1 partido por x, el dominio de f no es todo R. Y esto, por favor, tenedlo muy presente, muy, 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 muy presente. ¿Por qué? Porque se está anulando el denominador. Y siempre que se anula el denominador, entramos en las funciones racionales que ya asoma en la parte de abajo de la pantalla. ¿Vale? Si es elevado a x, elevado a x al cuadrado, elevado a x al cuadrado más 27x más 4723, el dominio es todo R, ningún problema. Porque de hecho, eh, las funciones exponenciales y sobre todo la e elevado a x, vamos a ponerlo aquí, ahí, nunca dan ningún tipo de problema de continuidad. De hecho, son de este estilo. La e elevado a x, me hubiera gustado que me hubiera pintado la curva, no me la va a pintar, pero tampoco la quería hacer a mano. Ahora, son de este estilo. Bueno, más o menos, ¿eh? Así. Y este es el 1. Vale, y esto es y o f de x, ¿eh? Podemos escribir y o f de x, es lo mismo, ¿eh? Eh, y aquí le ponemos variable y variable x. Vale. Entonces, en ningún momento va a dar ningún salto por el medio, salvo que sea una función a trozos, pero no estamos hablando de las funciones a trozos, ¿vale? Entonces, sencillo, que el exponente no se pueda anular el denominador siempre, ¿eh? Entonces, ahí es donde entran los dominios de las funciones racionales. Esto quiere decir, si os preguntáis o me preguntáis, por ejemplo, Javi, ¿por qué el exponente se puede anular? Vale, si hablamos de que la variable está en el exponente, porque es una composición de funciones. Acordaos que siempre hay un antes y un después en la composición de funciones. Y lo veremos sobre todo también en el tema de las derivadas. Hay un antes y un después, por ejemplo, de hacer la derivada de raíz de x que la derivada de raíz cuadrada de x al cuadrado más 7x. Las derivadas no son iguales, evidentemente porque las funciones no son iguales. Pero se suele trabajar con el x nada más, ¿vale? Eso es cuando se considera la función de base, digamos, la básica. Pero si el exponente es una función racional o una fracción, ¿vale? Con la variable en el denominador, si se puede anular, entonces causa problemas, ¿vale? Entonces, función racional. Tenemos una división entre dos funciones. En este caso, pues le llamamos P y Q, pero podría ser perfectamente una exponencial entre una logarítmica. Ningún problema. Lo único que me preocupa es que el dominio es todo R menos abrimos llaves. Llave significa valores puntuales menos los valores que anulan el denominador. Entonces, cuando veáis una función, si es racional, cogéis el denominador y lo igualáis a cero. Y este caso concreto, pero os lo voy a subrayar porque este es súper importante. Bueno, las otras dos también. A ver, entendedme, son súper importantes porque son todo R.
Bueno, a ver si me deja la eterna pelea. Ahí está. Listo. Entonces, en el ejemplo que os he puesto, fijaos una cosa. Tenemos x al cubo menos x en el denominador y x al cuadrado menos 1. Si sacamos factor común, nos queda x por x al cuadrado menos 1 dividido entre x al cuadrado menos 1. Se simplifican y ningún valor, porque esto sería x directamente, ¿verdad? Y nos dicen, pues el dominio es todo R, porque nos queda x. Incorrecto. ¿Vale? Si nos la dan simplificada, automáticamente cogéis el denominador y lo igualáis a 0. De hecho, es lo que voy a hacer aquí. X al cuadrado menos 1 es una identidad notable, es una diferencia de cuadrados. ¿Vale? De todos modos, si quisieseis, bueno, primero sería x al cuadrado menos 1 igual a 0, ¿verdad? Vamos a hacer flecha y nos quedaría x al cuadrado igual a 1. Flecha implica, vaya, la flecha significa implica, x igual más menos raíz de 1, ¿vale? Y esto de nuevo nos da dos soluciones, que son el 1 y el menos 1. Entonces, cuando la x vale 1 y cuando la x vale menos 1, el denominador se anula. Por lo tanto, da igual el orden, si ponéis primero la negativa o luego la positiva. En el dominio no. En el dominio primero el más pequeño van por orden. El más pequeño y después hacia el más grande. Eh, ¿Cómo se representaría esta función? Porque claro, dices, si se pueden simplificar, yo la que voy a representar es igual a x o f de x igual a x. Pero ¿qué pasa en el 1 y el menos 1? Pues es muy sencillo. En el 1 y en el menos 1 se pone un punto abierto. Tan sencillo como eso. Nos queda igual a x, entonces es la bisectriz del primer y tercer cuadrante. Aquí tenemos igual a x. Y entonces ahora en el 1, vamos a ver si soy capaz de hacerlo así. Y lo rellenamos de blanco. Y lo mismo en el menos 1. ¿Vale? Entonces podríamos hacer esto. 1, 1, menos 1, menos 1. Ahí está. ¿Vale? Se representaría así. Así de sencillo. ¿De acuerdo? Entonces, prestad muchísima atención porque muchos de los problemas que vamos a tener en los límites van a ser porque se anula el denominador, ni más ni menos. Bien, función irracional, una raíz enésima, ¿vale? Puede ser cuadrada, puede ser cúbica, no nos importa. Lo único que nos importa es que el dominio es el intervalo cerrado de aquellos valores que hacen que el radicando sea mayor o igual que cero, es decir, cero o positivo. Por eso os pongo aquí los corchetes, ¿vale? Porque el intervalo es cerrado. Y básicamente es cerrado porque nos valen las soluciones en las que es igual a cero, porque raíz de cero es cero. ¿Vale? Entonces, ¿qué es lo que tenemos que hacer en el primer ejemplo? Si el dominio, si la función es raíz cuadrada de x menos 1, lo único que tenéis que hacer es igualar a cero. X menos 1 igual a cero, por lo tanto, x, perdón, mayor o igual que cero, x mayor o igual que 1. ¿Vale? En la desigualdad, este menos 1 pasa igual como si fuera una ecuación, o sea, una igualdad, x mayor que 1 y x mayor que 1, lo vimos en en el primer vídeo todos, es una semirrecta que implica que la solución va desde el 1 incluido hasta el más infinito. ¿Vale? Sin embargo, punto muy, muy importante. ¿Qué pasa si tengo una función que es eh, se puede reducir a un polinomio? Vamos a decirlo así, que no me sale ahora la palabra. Es decir, tenemos x al cuadrado menos 1. Entonces, tenemos más de un factor, que es factorizable, una función factorizable. Tenemos más un pasible valor de x. Entonces, nuestra misión, al igual que en la parte de arriba, es calcular las soluciones que hacen cero el radicando. Por eso, el paso 1 es igualar a 0 el radicando y nos salen los valores 1 y menos 1. ¿Vale? Entonces, si x, vamos a ponerlo en varios colores, si x es igual a menos 1, su factor es x más 1, porque lo pasaría el menos 1 para la izquierda y nos quedaría x más 1 igual a 0. ¿Vale? Y si la solución es x igual a 1, el factor es x menos 1. Esto es lo que se denomina la raíz, que son los valores que hacen 0 a la función.
No sé por qué. Aquí está. Entonces, esto es la raíz, el valor que anula la función, y este de aquí el factor. ¿Vale? Bien, una vez que tengamos esos dos valores, nos vamos a la reta de los números reales. Volvemos otra vez al primer vídeo. ¿Os acordáis que os dije que la reta de los números reales la vamos a utilizar bastante? Entonces, plantamos el 1 y el -1 cerrados. Cerrados, insisto, porque nos sirve la solución cuando la función se hace cero. O sea, el radicando se hace cero. Y ahora lo único que tenemos que hacer es evaluar a la izquierda del -1, que sería con el -2. Y fijaos, f de -2 sería raíz cuadrada de -2. Dejadme que me acuerde. Vale. Al cuadrado menos 1. Bueno, si eso es un menos, ahí está. Así de sencillo. Y eso es 4 menos 1 raíz de 3. ¿Raíz de 13 es positivo? Es positivo. Por lo tanto, sí. Sin embargo, entre -1 y 1, el 0, ¿no? Entonces, f de 0 es raíz de 0 menos 1, que es raíz de -1. El denominador, número complejo por excelencia, ¿no? Bueno, el origen. Entonces, ¿se cumple que esto es mayor que 0? No es mayor que 0, de hecho no existe en el campo de los números reales. Por eso le ponemos un no. Y ahora, evidentemente, f de 2 nos vuelve a dar raíz de 3, ¿vale? Porque estaba al cuadrado. Entonces, al ser al cuadrado nos da igual poner el 2 que el -2. Por lo tanto, sí. Entonces, nos sirven todos los valores desde el menos infinito hasta el -1 incluido y desde el 1 hasta el más infinito incluido. ¿Vale? Eso es lo que significa. Y así tenéis el dominio menos infinito hasta el 1, unión del 1 hasta el más infinito. Pero veis que el -1, que esto es lo que me interesa, que el -1 y el 1 están dentro de ese dominio. ¿Vale? Perfecto. Y ahora, con la logarítmica es exactamente lo mismo que con la irracional, pero las soluciones que hacen cero no nos sirven. Entonces ponemos paréntesis. ¿Veis? Ahora, en este caso he cambiado los corchetes por paréntesis. ¿Por qué? Porque el logaritmo neperiano de cero no existe. Vale, ni más ni menos que por eso. Entonces, em, el procedimiento es básicamente lo mismo, pero sin incluir los extremos. Por lo tanto, fijaos, os he puesto logaritmo en base 10, si no se pone nada en la base es un 10, y el x al cuadrado menos 1. Es decir, el procedimiento ya nos lo sabemos. Ya sabemos el sí, no y sí. Es exactamente lo mismo. ¿Vale? Porque queremos que el argumento del logaritmo, es decir, lo que hay dentro del logaritmo, sea estrictamente positivo, es decir, mayor que cero. Y veis que la única diferencia ahora es que cambiamos los corchetes por paréntesis. El 1 y el -1 no se contemplan. Listo. ¿Vale? Y ya estamos con eso. Entonces, propiedades. Dadas dos funciones f y g con el mismo dominio, quiere decir que la suma de la función suma es la suma de las funciones. Por lo tanto, el dominio de la suma de las funciones es el mismo dominio. Con la diferencia, exactamente lo mismo para la segunda. ¿Vale? Ahora, producto de dos funciones con el mismo dominio, pues el dominio de la función producto, pues evidentemente va a ser el mismo también. Y ahora, eh, lo cual también es bastante intuitivo, la división de esas dos funciones, ¿vale? Recordemos que es el dominio, ¿eh? No son los valores de x para los que existe un único valor de y, ¿vale? No es 3 entre 3 ni cosas así. Entonces el dominio vuelve a ser d menos, por si acaso, los valores que anulan el denominador. Listo. ¿Vamos a utilizar estas propiedades? No, pero ¿tenía que ponerlas? Sí, correcto. O bueno, igual hay alguien que le gusta más trabajar con estas propiedades para resolver ejercicios, que eso también puede ser, ¿eh? Y totalmente factible y respetable. ¿Vale? Ahora, dato importante, ejercicio de examen. Lo pongo como ejemplo, entonces os digo el dominio de la función raíz cuadrada de la división entre x menos 1 y x al cuadrado menos 4 más logaritmo neperiano de x es 0 abierto, 1 cerrado, unión 2 abierto, infinito. Entonces, os fijáis, es una mezcla, es una combinación de funciones. ¿Vale? Por lo tanto, el primer paso que tenemos que hacer es con la raíz. Y evidentemente tenemos un denominador que se hace cero, pero en vez de hacer el denominador que se hace cero por un lado, ¿vale? Como vamos a calcular las raíces igualmente, directamente las ponemos abiertas.
que el radicando de una función irracional tiene que ser mayor o igual que el cero, pero eso solo vale para el numerador, para el denominador siempre abierto, porque no se puede anular el denominador. ¿Vale? Entonces, dominio de la función irracional. Por lo tanto, tenemos que x menos 1 entre x al cuadrado menos 4 tiene que ser estrictamente mayor o igual que cero. Pero ese igual solo funciona para el numerador. Por lo tanto, tenemos que factorizar. Entonces, igualamos a cero el denominador. Vamos a hacerlo así, porque no deja de ser una función racional. Y nos quedaría x al cuadrado menos 4 igual a cero. Entonces, x al cuadrado igual a 4, x igual a más menos raíz de 4, que es 2, ¿no? Entonces sería dos soluciones, x1, 2 y x2 menos 2. Vamos allá. Por lo tanto, voy a bajar esto un poquito. Y tenemos denominador x menos 2 por x más 2. Y esto tiene que ser mayor o igual que 0. Entonces, siguiente paso, recta de los números reales. Y en la recta de los números reales vamos a marcar el menos 2, el 2 y el 1. Ojo, que nadie se olvide del 1, ¿eh? Espera, lo voy a marcar aquí, porque somos capaces, incluso yo en un momento distraído, que no se extrañe, que me puedo olvidar de él. La cuestión es, si nos olvidamos, reaccionar rápido, darnos cuenta y ponerlo, ¿vale? Porque esto es cuestión de practicar porque nos van a dar cosas raras, ¿vale? Entonces, x menos 1 igual a 0, x sub 3, y ya veis que lo pongo como x sub 3 siguiendo esta estela, igual a 1, ¿vale? Entonces, el 1 es cerrado y el 2 y el menos 2 abierto. Entonces, 1 cerrado. Eh, Creo que es este, ¿no? Es este. Y ahora los otros dos abiertos. Ponemos así y así. Sí, así está bien. Estiramos quizás un poquito más para que quede más bonito, pero ya está. Bien, entonces, 1 menos 2 y más 2. Bueno, no, 2. Entonces, ahora, vamos allá. Un valor más pequeño que el menos 2, pues f de menos 3, por ejemplo. Vamos a hacer así. F de menos 3. Entonces, sustituimos el menos 3 en el numerador. Menos 3 menos 1, menos 4. Y ahora, abajo, menos 3 menos 2, menos 5. Y ahora, menos 3 más 2, menos 1. ¿Este número es positivo? No, porque abajo sería negativo por negativo, positivo, y negativo entre positivo, negativo. Por lo tanto, no cumple. Vale, ahora, eh, f entre menos 2 y 1, f de 0. Entonces, f de 0, pues es menos 1 dividido entre menos 2 y por 2. Entonces, abajo, negativo por positivo, negativo, y ahora, negativo entre negativo, positivo. Por lo tanto, eso es un sí, sí que cumple. Ahora vamos entre 1 y 2, pues f de 1,5. No hace falta que utilicéis fracciones, ¿vale? Aquí con que nos dé un valor y seamos capaces de medirlo, ya está. Y si no tenéis la calculadora. 1,5 menos 1, 0,5. Y ahora 1,5 menos 2, menos 0,5, ¿verdad? Y 1,5 más 2 es 3,5. Por lo tanto, esto no es positivo, es negativo. Entonces, automáticamente, este trocito no. Y por último, f, pues si queréis de 10, ya os adelanto que va a ser positivo. ¿Vale? Porque sería 9 entre 8 por 12. ¿Vale? Todos positivos. Entonces, sí. Por lo tanto,
el dominio de F1, ¿vale? Sería desde el -2 abierto al 1 cerrado, unión 2 abierto más infinito. Sin embargo, ahora vamos a calcular el dominio del logaritmo. Entonces, dominio de la función logarítmica. Vamos allá. Esto parece más difícil de lo que es, pero no tiene nada. Dominio de la función logarítmica. Entonces, tenemos logaritmo neperiano de x. Por lo tanto, aquí arriba también lo puse, ¿no? Ah, no. Directamente. No, pues tan sencillo como esto. Bueno, ponemos f de 2 de x igual al logaritmo neperiano de x, que esto sería más correcto. Entonces, automáticamente, x es estrictamente mayor que 0. Por lo tanto, el dominio de f2 es igual a 0 más infinito. Los números estrictamente positivos. De hecho, aquí tendría que haber puesto f1 de x, porque tengo que definir qué es f1 si digo luego dominio de f1. Entonces, x al cuadrado menos 4. Ahí está. Por lo tanto, solución. Todo esto lo estoy haciendo en grande y tal, se puede hacer en un trocito de hoja nada más, ¿eh? Lo que pasa es que aquí estamos con la explicación, entonces prefiero hacerlo todo grande y con espacio, ¿vale? Entonces, dominio de f de x. ¿Vale? Entonces, fijaos, la irracional y la logarítmica, ¿no? Así. Tiro las dos rectas. Mira, casi que tiro las dos rectas, ¿no? Me la traigo de aquí arriba y tardo menos. Que el tiempo, entre comillas, también es oro. Entonces, fijaos, lo único que voy a hacer aquí es cambiar el color. Entonces, esto va desde el -2 hasta el 1, ambos incluidos, ¿no? Pues venga. Entonces, este sí, este sí. Y luego desde el 2 hasta el más infinito, ¿verdad? Bien, entonces ya hacia la derecha. Y me puedo ir deshaciendo de esto, de esto, de esto, de esto y de esto. Ah, bueno, claro, es verdad que lo estoy haciendo. Como hay varias maneras de representarlo, depende del día, elijo una o elijo la otra. Lo voy a poner así. Y ahora, la logarítmica nos estaba diciendo que era directamente desde el 0 abierto en adelante, ¿no? Pues vamos allá. Desde el 0. Vamos a hacer así. El 0 está por aquí, ¿verdad? Ahí, perfecto. Pues aquí le vamos a poner el 0. -2, 1, 2. -2, 1, 2. Y aquí vamos a poner el 0. Y esta quiere ir de el 0 en adelante. Entonces, nuestra función f de x, esto quizás me quede un poco, uy, me quedo un poco arriba, ahora ahí, vuelvo a tirar y sería, fijaos, los que tengan en común, entonces, iríamos desde el 0, ¿verdad? Hasta el 1 y después el de 1 incluido y luego del 2 en adelante, ¿vale? Eso es lo que vamos a hacer. Entonces, vamos allá. Me quedo con el 0. Me quedo con el 2 también. Y ahora coloco el 1. Ahí está. Bueno, deberían de quedar más o menos iguales todos, pero se entiende, ¿no? Entonces, 0, 1 y 2. Entonces, de aquí a aquí. Y ahora de aquí en adelante. Los que tienen en común, ¿vale? Entonces, el dominio
de f es desde el 0 abierto hasta el 1 cerrado, porque el 1 aquí está incluido también, ¿vale? Es en esta vertical estaría cerrado, ¿vale? Unión 2 abierto más infinito. Ahí está. Perfecto. Y aquí terminamos la parte de límites. ¿Vale? Y vamos a, digo, de límites, de dominios, que es el paso previo. ¿Vale? Y ahora entramos en la de límites. ¿Vale? Entonces aquí tenemos la definición de límite. No la he visto que la pregunten en ningún examen, pero sí en otras carreras sí que la preguntan. Entonces, a ver, tampoco tiene gran cosa, ¿eh? Sobre todo si definimos epsilon como la distancia entre el punto del límite y el margen de error, ¿vale? Y luego, ahora vuelvo hacia arriba, ¿eh? Y luego delta, aquí la tenéis, como la distancia entre la coordenada x sub 0 y el margen de error que vamos a dejar para medir el límite, ¿vale? Entonces, ¿cómo se define el límite? Cuando x tiende a un valor x sub 0, ¿vale? Ese x sub 0 puede incluir también al infinito, ¿vale? Que es lo que más adelante vamos a ver, x sub 0. X sub 0 pertenece al conjunto de los números reales y una barrita por encima. Eso significa que incluye el más infinito y el menos infinito, ¿vale? Evidentemente, por excelencia R no lo incluye, pero si le ponemos la barrita por encima, sí, ¿vale? Entonces, el límite cuando x tiende a un valor específico de x de una función es igual a L, al límite. Volvemos igual que la definición de la sucesión. Vale, estas dos doble flechitas significa sí, solo sí. Existe un error en la vertical, positivo, si existe un error en la horizontal, ¿vale? Delta, también positivo, si la distancia, volvemos al primer vídeo, a la primera sección, x menos x sub 0 es la distancia del valor que le vamos a dar a la x menos el valor que le corresponde a la tendencia del límite, ¿vale? Si ese valor está entre delta y 0. ¿Qué quiere decir? Si nosotros le damos un valor a la x, ¿vale? Tiene que estar dentro de estas distancias, ¿vale? Porque la distancia está en valor absoluto y el error tiene que ser siempre positivo, ¿vale? Y eso implica que la distancia en el eje vertical entre el valor de la imagen del valor asignado a la x menos el valor del límite tiene que ser inferior a epsilon. Lo podemos hacer con un ejemplo si queréis. Entonces, imaginemos, vale, es muy rápido y muy sencillo. A ver dónde lo puedo colocar. Imaginemos, tenemos f de x igual a 2x más 1. Y x sub 0 va a ser el 3. ¿Vale? Incluso os lo puedo dibujar, no hay ningún problema. Lo primero que vamos a hacer siempre va a ser sustituir, creo que bueno, creo que no, ya lo vimos en las sucesiones y las series, cuando hacemos un límite, lo primero que hacemos es sustituir. Entonces, vamos a ver f3 para saber dónde va a estar. Y eso es 6 más 1, 7. Entonces sabemos que el límite va a estar cerca del 7, salvo que sea una función a trozos, que eso ya viene después, ¿vale? Entonces, segundo, si x sub 0 es 3, quiere decir que el límite cuando x tiende a 3 de 2x más 1 es igual a 6 más 1, que es igual a 7. ¿Vale? Hasta ahí bien. Tercer paso. ¿Está bien calculado? Bueno, vamos a ver primero lo que implica los errores. ¿Vale? Vamos a ver estos errores. Entonces, ¿qué significa esto? Pues básicamente que tenemos en el eje X la distancia entre el valor asignado de la X y el 3 tiene que ser inferior a delta. Y entre f de X y, y 7, que fue la imagen, tiene que ser inferior a epsilon. Entonces, cuarto, podemos asignar errores al epsilon o al delta. Entonces, si epsilon tiene que ser menor, por ejemplo, que 0,1, ¿qué implica eso? 0,1 es un 10%, ¿vale? En tanto por 1. Entonces, eso básicamente significa que f de x menos 7 tiene que ser menor que 0,1. ¿Y qué es f de x? Es 2x más 1, ¿verdad? Venga, vamos allá. Entonces, valor absoluto de 2x, bueno, sería menos 1, más 1, perdón, y menos 7. Eso es menos 6. Me ahorro un paso, ¿vale? 2x menos 6
tiene que ser inferior a 0,1. Y ahora podemos sacar factor común al 2, sale fuera y pasa dividiendo. Entonces, esto significa... Es porque me estoy quedando sin espacio, no por otra cosa. Eh, y eso significa x menos 3, como vimos antes, aquí, 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 tiene que ser inferior a 0,1 entre 2, pues es 0, sí, es 0,05. Ese es el error, ¿vale? Que podemos cometer en el eje, en el eje x, ¿vale? Entonces, delta igual a 0,05. Entonces, ¿eso qué significa? Pues que si aquí está el 3, este no puede ser mayor que 3,05 y aquí 2,95. Esto nos va a servir también bastante para el tema de límites por la derecha y por la izquierda. Pero bueno, a efectos prácticos, o sea, esto no tiene más. Insisto, yo he visto exámenes de otras carreras y de otras universidades. Bueno, no solo de otras carreras, de esta también. O sea, bueno, de las ingenierías. Eh, Porque esto también lo he visto, aunque no os lo creáis, en arquitectura, aparte de en ingenierías. Y preguntaba la definición del límite, pero nunca aplicada. Pero bueno, ya veis que tampoco tiene. Solo hay que asignarle un error, cuánto se quiere aproximar y ya está. Nosotros, a efectos prácticos, solo tenemos que sustituir y ya está. ¿Vale? Salvo cuando se anula el denominador, que entran los límites laterales. ¿Vale? Entonces, la condición de la existencia del límite significa que el límite siempre va a ser único. Es decir, no hay varios límites. Si x tiende a 3, si el límite de la función cuando x tiende a 3 es 7, ¿vale? Pues siempre va a ser 7. No puede ser, pues cuando x tiende a 3, por un lado es 6 y por la derecha es 7. Pues eso quiere decir que el límite no existe cuando x tiende a 3. ¿Vale? Es decir, los límites laterales tienen que ser iguales. Y evidentemente le tenemos que aplicar la misma definición que hicimos antes, pero por separado. O sea, estas distancias las tenemos que ver por separado. ¿Para qué? El límite cuando x tiende por la izquierda del x sub 0, nos movemos con las x de izquierda a derecha y las y's ya veis que van hacia arriba. ¿Vale? ¿Hasta qué? Hasta llegar hasta al valor que le corresponde. Y cuando tiende por la derecha viene desde el más infinito hasta el punto, ¿vale? Y venimos con los valores calculando los valores de la función. Bueno, calculando no, porque ya nos lo da directamente el límite. ¿Vale? Bien, más cosillas. ¿Qué pasa cuando una función es a trozos? Porque hasta ahora lo vimos con una función única. Pues a trozos, evidentemente, los límites laterales tienen que coincidir. Si no, no existe. ¿Vale? Que es lo que hablamos. En este caso, imaginaos pues que este límite por la izquierda vale 3 y por la derecha vale pues 5. Evidentemente, ¿existe el límite cuando x tiende a 2, por ejemplo? No. No, porque por la izquierda vale 3 y por la derecha vale 5. Vale, es redundar sobre lo mismo, pero no me importa porque esto es crucial. Vale, entenderlo, más que nada. Bien, entonces, x, ya os dije al principio que podía tender a un número real o al infinito. Ya veis aquí un ejemplo, otra función, otra recta. Límite cuando x tiende a 3 de x más 1. Sustituimos y nos da 4. Y si tiende a infinito, infinito más 1, infinito. ¿Vale? Entonces, cuando tiende a 0, esto es lo que me preocupa. Y os lo vuelvo a subrayar. Esto es lo que me preocupa. Uno, el límite cuando x tiende a cero de una partido por x no existe. Hay otras funciones que sí que existen, ¿eh? Cuando se anula el denominador. Pero justamente lo que hay que hacer es evaluar los límites laterales. Y fijaos, límite cuando x tiende a cero por la izquierda. Y entonces, vamos a poner el uno partido por cero. Sí o sí, el uno partido por cero lo vamos a poner. Pero ahora, por la izquierda. Entonces, por la izquierda del cero es un número muy pequeño, pero a la izquierda, que sería el menos 0,00000001. Yo por norma general cojo el menos 0,1, salvo que el menos 0,1 pueda anular el denominador. Imaginamos que en el denominador tenemos x más 0,1, ¿vale? O bueno, en este caso tampoco lo anularía porque si la x tendiera a 0 y ya no tendríamos la indeterminación, ¿no? Pero bueno, por norma general cogemos el menos 0,1. El menos 0,1 lo sustituimos aquí, menos 0,1 es negativo y por eso tiene el signo menos delante. Vale, hay profesores y profesoras que lo ponen aquí arriba, el menos, es decir, lo tachan aquí y lo ponen aquí. Vale, yo prefiero ponérselo delante porque menos uno, vale, porque esto es lo mismo que menos uno partido por cero, ya dijimos que era menos infinito. Una constante negativa entre cero, menos infinito, y una constante positiva entre cero, más infinito. Y ahora, por la derecha cogemos el 0,1, 1 partido, 0,1 positivo, y por eso tiene un más aquí delante el cero. Entonces, uno partido por cero más infinito. ¿Coinciden? No. Y de hecho, gráficamente, esta función ya la habréis reconocido seguramente.
porque en segundo de bachiller suelen meter bastante caña con este tipo de funciones, y sería algo así. Vale, aquí está. Bueno, ya sabía yo que no me iba a salir bien a la primera. Bueno, se entendió, ¿verdad? Que si no, no quiero echarme mucho tiempo con esto porque tenéis más cosas que hacer. Así, que no vuelvo hacia atrás tampoco. Y entonces, el límite cuando x tiende a 0, ya veis que 1 se va al más infinito por la derecha, aquí lo tenéis, y por la izquierda se va al menos infinito, como bien indicaba este límite lateral, ¿vale? Evidentemente, el eje vertical es una asíntota vertical. ¿Por qué? Porque el dominio, si os fijáis, ¿cuál es el dominio de 1 partido por x? Todo r menos el 0. ¿Eso qué significa? Que en el 0 no está incluido en el dominio, que es lo que vamos a ver ahora, que es una asíntota vertical. X igual a 0, porque no es una función, no le puedo poner igual a 0. ¿Vale? Bien, indeterminaciones, acordaos, infinito partido por infinito, 0 partido por 0, infinito menos infinito y 1 elevado a infinito. Hay más, os podéis encontrar tipo 0 por infinito, ¿vale? Pero la podéis convertir en una infinito partido por infinito o 0 partido por 0. Aquí os puse, al igual que en el capítulo anterior, pero aunque lo pasé rápido, en el capítulo no, en la sección anterior, este límite, que es 0 por infinito, pero bueno, a ver, para llegar al 0 partido por 0, pero sinceramente, eso es solo para que lo viereseis, nada más, porque esto es lo mismo que x partido elevado a x, sustituimos, nos queda infinito partido por infinito y tiramos para adelante con esta indeterminación. Nada más, ¿vale? Solo era para expresaros que lo podíamos convertir en tipo 0 partido por 0 o infinito partido infinito en función de cómo hagamos el castillo. El castillo era producto de extremos entre producto de medios, perdón, división de dos fracciones es igual a producto de medios entre producto de extremos, joder, entre producto de medios. A por D dividido entre B por C, ¿vale? Que era justamente esto de aquí. El donus, castillos, la rosquilla. Bueno, el donus es una rosquilla, ¿vale? Bien, indeterminación infinito partido por infinito. Primer caso, división de polinomios. Nos quedamos con el monomio de mayor grado, arriba y abajo, punto pelota. Sin ningún tipo de miedo. Incluso no tendríamos ni por qué pasar por la indeterminación infinito partido por infinito. Siempre que la x tienda a infinito, porque podemos conseguir infinitos partido por infinito, ¿vale? Sin que la x tienda al infinito. Son muy raros, ¿eh? Pero alguno hay, ¿vale? Y luego, si el numerador y denominador o los dos, o uno de los dos, no es un polinomio, directamente el L'Hopital. No sabemos derivar aún, bueno, sí que lo sabemos de bachiller, pero oficialmente no lo vemos hasta el capítulo 2. Cuando veáis las reglas de derivación, volvéis aquí, ¿vale? Porque el L'Hopital es una ventaja infinita, infinita, ¿vale? Entonces, primer ejemplo, límite cuando x tiende a infinito de una división de polinomios. Entonces, ¿qué hacemos? Límite cuando x tiende a infinito. Monomio de mayor grado arriba, x al cuadrado. Monomio de mayor grado abajo, x al cuadrado. X entre x, o sea, x al cuadrado entre x al cuadrado, 1. Límite, que esto ya no lo vamos a escribir nunca, de 1, que es 1. Listo, se acabó. No tenéis por qué pasar ni siquiera por esta indeterminación. ¿Vale? Bien, 0 partido por 0. Si la división es de polinomios, quiere decir que comparten un factor en común. ¿Vale? Y si no tenemos un polinomio o no queremos buscar ese factor en común, directamente regla del L'Hopital. Ya está, derivamos numerador y denominador por separado. Punto pelota, no hay que hacer nada más. ¿Vale? Y para la factorización, imaginaos que, por ejemplo, tenéis f de x igual a x menos 1 entre x al cuadrado menos 1, una fácil. ¿Vale? ¿Cuáles son las soluciones, las raíces del denominador? 1 y menos 1, que ya las vimos antes. Entonces, en vez de hacer la factorización del numerador, en plan con la ecuación de segundo grado, o sea, o incluso Ruffini, ¿vale? Así a lo loco, si esto es el 1 y el menos 1, sustituís en la parte en el numerador. Y si el resultado al sustituir la x por cada uno de los valores os da 0, significa que también son factores. Si en algún caso nos da 0, pues ese ya sabemos que no tenemos que hacer la factorización. En este caso, por ejemplo, pues eso, fue em, ¿cómo decirlo? Esto es 1 partido x más 1 y acabo antes. Vale. Igualmente, habría que sacar del dominio, por si acaso, el 1 y el menos 1. ¿Vale? Lo que pasa es que solo va a haber una asíntota vertical, ya lo veremos después, en el x más 1. Pero para resolver el límite de la función nos llega. ¿Vale? Bien, aquí tenéis solución de límite cuando x tiende a 1 de
x al cuadrado menos 1 entre x menos 1. Sustituimos 0 partido por 0, indeterminación. Ah, pues mira, lo acabo de hacer. Vale, no me acordaba. Vale, y ya está. Muy, 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 muy sencillo. Vale, solo tenéis que sustituir y, o sea, primero simplificar y luego chao. No hace falta poner entre paréntesis el x menos 1 abajo, ¿vale? Esto va con esto y esto todo es como si estuviera multiplicado por 1, pero eso no hace falta, ¿vale? Elemento neutro de la división. Bien, indeterminación infinito menos infinito. Tenemos varios casos, ¿vale? El primero, numerador y denominador son polinomios. Directamente mínimo común múltiplo, porque por norma general suelen aparecer en fracciones. Y ya está, y resolvéis. Y os dará una infinito partido por infinito, pero seguro, o una cero partido por cero, pero por norma general, infinito partido por infinito, y eso ya sabemos hacerlo. Y en caso de que haya radicales, ¿vale? O funciones irracionales, multiplicamos y dividimos por el conjugado. Acordaos de el conjugado, si tenemos a más b, el conjugado es a menos b. Este sería el conjugado. Le cambiamos el signo solo al del medio, ¿vale? Y si tenemos a menos b, el conjugado a más b. Y multiplicamos y dividimos por el mero hecho de que, fijaos, aquí en la parte de la derecha, p más q entre p más q es 1. ¿Vale? ¿Y cuál es la función que teníamos al principio? P menos Q, que es el que queda aquí. Por eso tenemos que multiplicar y dividir por el conjugado, ¿vale? Porque estamos multiplicando por 1, si no alteraríamos el resultado de la función, que en este caso sería la función resta de dos polinomios. Bueno, o de lo que sea, vaya, pero por norma general son polinomios. Bien, la solución del límite cuando x es infinito de x al cuadrado menos 2x. A ver, esto es un poquito trampa también porque ya sabemos, por lo que os dije hace un momento, que cuando tiende a infinito nos quedamos con el monomio de mayor grado. Por lo tanto, x al cuadrado menos 2x, pues automáticamente es ese límite cuando x tiende a infinito de x al cuadrado, que es infinito. Vale, ¿qué pasa? Que aquí os lo resolví por la infinito menos infinito. Ya está, no haría falta, pero bueno, es un ejemplo. Y ahora, indeterminación no elevado a infinito. Vale, ojo, esto es el resultado. El resultado, porque ya vimos en las sucesiones, bueno, independientemente que aunque se comporten como funciones, el conjunto de entrada eran los números naturales, pero ¿os acordáis que teníamos esto? Un medio elevado a n. Y dices, hey, Javi, pero aquí te queda 1 elevado a n y 2 elevado a n. ¿Vale? Pero 1 elevado a n tiene que ser el resultado. Esto es 1 partido 2 elevado a n. Nosotros tendríamos que hacer el límite de esto. ¿Vale? Porque aunque si no, imaginaos que si lo hacemos de este, nos quedaría un medio elevado a n. ¿Es 1 elevado a n? No. ¿Vale? Entonces ahí no os preocupéis. Os tiene que dar 1 elevado a n. Y entonces, básicamente, tenéis que diferenciar entre la base y el exponente. O sea, como siempre. Por lo tanto, la forma de resolverlo, yo os he puesto la que para mí es la más fácil, que es esta. Es e elevado al límite de la base menos 1 por todo ello por el exponente. Listo, se acabó. Yo os recomiendo esta forma de proceder. Es la más fácil. Luego, evidentemente, pues tenemos la forma de Euler, ¿vale? Que es buscar el número e, ¿vale? Por la definición, y por eso está aquí el número e, no por otra cosa, ¿vale? De hecho, aquí os pongo un ejemplo muy sencillo, ¿vale? En el que al sustituir por infinito nos quedamos con el monomio de mayor grado arriba y abajo, nos queda un 1 y arriba infinito, ¿vale? Entonces, ¿cuál es la base? X menos 2 partido x más 1. Pues aquí la tenéis, x más 2, x menos 2 partido x menos 1. Y ahora, menos 1. Cuando hagamos el mínimo como múltiplo, ¿esto qué se convierte? En x más 1 partido x más 1. Ah, qué casualidad, x menos x, chao. Y menos 2 menos 1 menos 3. Aquí tenéis el menos 3. Porque todo ello hay que multiplicarlo por 2x más 3, que era el exponente. Y ya está, ya terminamos. ¿Vale? Entonces, cuando tiende a infinito, nos quedamos con el monomio de mayor grado, arriba menos 6x y abajo x, y menos 6x entre x, menos 6. Se acabó. Vale, sé que, vale, suena un poco prepotente, y lo siento, pero es así de sencillo, ¿vale? Bien, asíntotas. Tenemos asíntota vertical, son las zonas en las que no existe la función. ¿Qué pasa? Que si es vertical, la función no puede cruzar, pero si es horizontal y oblicua, sí la puede cruzar, pero, o cortar, mejor dicho, porque en dos dimensiones no se cruzan, solo se pueden cruzar en tres dimensiones, en dos dimensiones se cortan. Se pueden cortar salvo en las ramas infinitas, ¿vale? Es decir, la función puede atravesarla en la horizontal y en la oblicua, pero en la vertical no, ¿vale? Por lo tanto, asíntota vertical, casualmente es la que las asíntotas verticales existen solo en funciones racionales y son los valores que anulan el denominador. Acordaos, si f de x
era igual a 1 partido x menos 1 o x menos 2, para hacerlo más bonito. El dominio de la función, ¿qué era? Todo R menos puntualmente, por eso va entre llaves, el 2, ¿verdad? 2 menos 2, 0. Vale, pues entonces esta función tiene una asíntota vertical en x igual a 2. No puedo escribir y, ¿vale? Porque la i sería implica función. Y si tenemos una vertical, a ver si me deja hacer, ahí está, en x igual a 2. ¿Vale? ¿Por qué? Porque imaginaos, para x igual a, imaginaos que esto es el 2. Aquí tengo un valor, aquí tengo otro valor, aquí tengo otro valor, y los estoy separando mucho. Imaginaos, puedo hacer, ay, perdón, puedo hacer infinitos, ¿vale? Infinitos horizontales, por eso no es una función. Cuando decimos x igual a un número, es una línea vertical. Línea, no función, ¿vale? Y después, como ya comprobamos también en el cálculo de límites, eh, fijaos, los límites laterales pueden coincidir, ya sea para arriba o ya sea para abajo, ningún problema, o uno para arriba y el otro para abajo, o uno para arriba y el otro para abajo. Nos da exactamente igual, ¿vale? Entonces, aquí, mira, 1 partido de x menos 1, evidentemente, ya lo hicimos antes, me voy ya directamente a la horizontal, ¿vale? Entonces, la horizontal igual a L. Solo tenemos que hacer límites cuando x tiende a infinito y si veis que la función es exponencial, al menos infinito también. ¿Vale? Pero si no, solo con el infinito. Y ya nos llegaría. Si nos da un número real, L evidentemente pertenece al conjunto de los números reales. ¿Vale? Puede ser raíz de 2, ¿eh? No habría ningún problema, que raíz de 2 es un número real. Y pueden estar por encima, por debajo de la asíntota horizontal, porque es el valor al que va a tender la x cuando tienda al infinito. Es decir, esto se prolongaría. Bueno, donde está el cero, ¿no? O sea, a ver si me entendéis que tampoco quiero. Se cortaría con el cero en el infinito. Pero por el medio, imaginaos que aquí hay una vertical y aquí hay una vertical. Pues la función que perdón, haya una asíntota horizontal en el medio puede atravesarla la función. No habría ningún problema, ¿vale? Donde se tiene que cortar es en el infinito, ¿vale? La vertical no se puede traspasar. Y lo de las exponenciales os lo decía porque esto es igual a elevado a x. Entonces, si hacéis solo límite cuando x tiende a infinito, os va a salir el límite hacia el infinito y diríais, pues no tiene horizontal, pero sí que la hay cuando tiende al menos infinito. Y de hecho es el ejemplo que tenéis aquí. Fijaos, límite cuando x tiende a infinito de elevado a x, infinito. Y cuando tiende al menos infinito, cero. Entonces significa que hay una asíntota horizontal en igual a cero, pero solo tiene que cumplir la parte de la rama del menos infinito, es decir, del cero al menos infinito. ¿Vale? Bien. Más cosillas, que ya estamos acabando. La asíntota oblicua. A ver, ahí está. Entonces, nos dice, ¿cuándo hay una asíntota oblicua? Pues básicamente, bueno, solo no, porque he visto algunos casos en los que no solo son división de polinomios, pero principalmente es división de polinomios cuando la diferencia, o bueno, cuando el grado del polinomio del numerador es el del denominador más uno. ¿Vale? Pues si arriba tenemos x al cubo más no sé qué, y abajo x al cuadrado, hay asíntota oblicua. Pero también existe para funciones que no son divisiones no polinómicas, ¿vale? Entonces, ¿cómo nos aseguramos de la existencia? Límite cuando x tiende a infinito de nuestra función dividido entre x. De hecho, insisto, si aquí es x al cubo y abajo teníamos x al cuadrado, partido de x al cuadrado, este x al cuadrado, cuando lo multiplicamos por x al cubo. Y como la x tiende a infinito, sería la división de los coeficientes de x al cubo y de x al cuadrado. ¿Vale? El del x al cuadrado porque multiplicamos por la x, no por otra cosa. ¿Vale? Y luego, esa es la pendiente de nuestra recta. Y la ordenada del origen, límite cuando x tiende a infinito de nuestra función, menos la pendiente, que es el valor que acabamos de calcular, ¿vale? Y dio real, por supuesto, por x. Listo. Y con eso calculamos. Y ya veis que en la oblicua también se puede traspasar, ¿vale? Se puede cortar la función, pero la tendencia, que es la que nos importa, es esta hacia el más infinito o hacia el menos infinito. ¿Vale? Y luego, muy importante, si existe la asíntota horizontal, no hay oblicua, y si existe la oblicua, no hay horizontal, ¿vale? Y básicamente, porque la horizontal es una oblicua dependiente cero. Ya está, es lo mismo, ¿vale? O sea, es lo mismo, forma parte del mismo grupo. Y aquí tenemos un ejemplo de oblicua. Ya veis, división de dos polinomios, 2x al cubo entre x al cuadrado. ¿Cuánto vale la pendiente? 2.
¿vale? Porque sería 2x al cubo entre x al cubo, porque era el límite cuando x tiende a infinito de f de x partido x. Entonces tengo que multiplicar el denominador por la x. Y aquí tenéis la pendiente 2. Y luego cogemos la función, le restamos la m que acabamos de calcular, ¿vale? Mínimo común múltiplo es subir esto al numerador. Si queréis, bueno, va a haber que desarrollarlo, ¿vale? Que es, bueno, ya está, es multiplicar solo por 2x. 2x al cubo menos 8x y con este menos delante. Hay que tenerlo en cuenta. Y ya veis, pendiente 0, donde nos sale una recta que pasa por el origen de coordenadas. Bien, funciones continuas. Vamos a estudiar la continuidad de una función. Por lo tanto, ¿cómo lo vamos a hacer? Cumpliendo tres reglas. En un punto, ¿eh? Primero empezamos con un punto. La existencia, la existencia de la función en el punto. La existencia del límite en el punto, es decir, que los límites laterales existen y, y es igual. Y la tercera, que es sobre lo que nos vamos a regir, ¿vale? Que es que la función en el punto sea igual al límite cuando x tiende al punto. ¿Y eso cómo se consigue? O sea, ¿por qué digo que esto resume las otras dos? Porque para que sean iguales tienen que existir ambas. Ya está. ¿Vale? Entonces, que la función en el punto sea igual al límite cuando x tiende al punto de la función. ¿Vale? ¿Pueden existir, puede una función ser continua lateralmente? Puede. Imaginaos funciones en las que están definidas hasta un último valor. Entonces, esta de aquí de la izquierda es continua por la izquierda, ¿vale? Porque por la derecha ya no hay nada. Y esta de la derecha es continua por la derecha porque hacia la izquierda no hay nada. Existe el concepto de continua lateralmente, ¿vale? Propiedades, como siempre. Dadas f y g continuas en un punto, la suma de las dos funciones es continua, el producto de las dos funciones es continua y la división de las dos funciones es continua siempre y cuando el denominador no se anule en ese punto. ¿Vale? Y además la composición de funciones también es continua si f está definida en x sub 0, es decir, x sub 0 pertenece al dominio, y G es continua en en el rango, bueno, en el codominio mejor, ¿vale? Porque no tiene por qué ser el rango. eh, de, de x, por supuesto, ¿vale? O sea, es decir, g de x es continuo en f de x sub 0, quiere decir que es continua en el codominio, ¿vale? Y ahora, continuidad de una función en un intervalo AB. Entonces, una función es continua en un intervalo AB siempre y cuando sea continua en todos los puntos que componen ese intervalo. Ya está. Entonces, ¿dónde vamos a estudiarlo? Pues si es una función normal donde tengamos problemas con el dominio principalmente, ¿vale? O con los valores, sí, bueno, o con los valores que anulan el denominador, que es un problema de dominio también, ¿vale? Y si no, si es una función a treces, pues en los puntos de enganche, ¿vale? Si tenemos una función a trozos, pues por ejemplo, pues yo qué sé, pues 2x si x es menor que 3. Por poner un ejemplo, 0, no, x más 1 si x es mayor o igual que 3, ¿vale? Y esta es nuestra función, imaginaos. Bueno, pues tendríamos que evaluarla en x igual a 3. Y si lo es en x igual a 3, el dominio de 2x es todo R, el dominio de x más 1 es todo R, ¿vale? En este caso solo sería del 3 al más infinito. Por eso os decía al principio también dominio de definición, ¿vale? Porque el 2x es continua en todo R, o sea, el dominio es todo R, pero solo nos interesa desde el menos infinito hasta el 3 abierto, ¿vale? Es decir, imaginaos que si se nos anulara, imaginaos, en x al cuadrado. Esto se anula en el cero, ¿no? El denominador. ¿Y el cero pertenece al dominio? Sí, pues entonces tendremos un problema de continuidad también ahí. Pero si no lo hay, de momento solo en el enganche, en x igual a 3. ¿Vale? Bien, y llegamos al famoso teorema de Bolzano. El teorema de Bolzano nos dice que si se cumplen las dos condiciones siguientes, vamos a encontrar la solución de igualar la función a cero, es decir, de calcular un punto de Descartes en un intervalo. Entonces, la primera condición es si f es continuo en un intervalo AB y el producto de las imágenes de los extremos es negativo, quiere decir que existe un punto en el eje de las x y dentro de ese intervalo, en ese punto C entre A y B y no sirven los extremos, ¿vale? Que corta al eje x. Por lo tanto, se representa como f de c igual a cero. Y aquí tenéis los dibujos. ¿Qué significa esto? La solución de f de x igual a cero. Punto de corte con el eje x de la función. Y ya os digo que puede ser descendente o ascendente la función. ¿Vale? Lo que nos interesa, la segunda condición es que f de a por f de b sea negativa. Y eso se cumple para esta imagen, o sea, para esta gráfica de la izquierda como para la de la derecha.
Lo único es que la imagen de A en la primera, en la de la izquierda, está en el semiplano positivo y la de B en el negativo, y en la imagen de la derecha están cambiados de sitio. ¿Vale? Nada más. Bien, eh, esto lo podemos resolver si la ecuación es sencilla, ¿vale? Con Bolzano solo lo solemos aplicar cuando, o sea, para demostrar que al menos en un intervalo AB hay una solución. ¿Qué pasa? Que a veces lo podemos calcular. Ya veis, x al cuadrado menos 4. ¿Podemos resolver eso al igualar a 0? Sí, sabemos que es 2 y menos 2. ¿Cuál es la única solución que está entre 0 y 4? El 2. Entonces ya sabemos que la solución es 2. Es decir, el punto de corte va a ser 2. Mirad, aquí lo tenéis. Vale, es así de sencillo, no tiene más. ¿Vale? Aquí hay mucha letra, os la dejo ahí preparada, ¿vale? Pero es eso, nada más, igualar a 0. ¿Vale? Sustituimos, fijaos, la función era f de x igual a x al cuadrado menos 4. ¿Qué pasa? Que al igualar a 0, ¿vale? Tenemos la función. Y Bolzano, como la función es continua, porque es x al cuadrado menos 4, es continua en todo R, también es continua en AB, o sea, en el 0, 4. Y además, f de 0 es negativo porque da menos 4, y f de 4 es positivo porque es 16 menos 4, que es 8. Sí, 16 menos 4 son 12, pero es positivo igual. Entonces f de 0 por f de 4 es negativo. Vale. Eso sí nos decían en el 0,4, porque aquí veo un f1 por f3 y no sé yo si se me fue... Ah, sí, mira, puse eh, definida el cortaejes en el punto 2,0. Bueno, aquí hay un... Bueno, puse f de 1 y f de 4, era f de 0 y f de 4. Porque creo que fue una mezcla de dos ejercicios o cambié después, pero bueno, sin más. ¿Pero qué es eso? ¿Vale? F de 0, bueno, casi que lo voy a poner. Este vale, pero es f de 0, que es igual a menos 4. ¿Vale? Más que este. ¿Vale? Y además es negativo. Y este es positivo. Y entonces esto sería f de 0 por f de 3. Ah, vale. Porque al principio igual lo hice para el 1, 3 y aún así... Ah, vale. Pero bueno, es con el 0 y el 4, ¿eh? Es con el 0 y el 4. Lo podíamos hacer para el 1 y el 3 y también nos vale, ¿eh? Porque cortan el 2, o sea que nos da igual. ¿De acuerdo? Bien, teorema de los valores intermedios. Si se cumple Bolzano, bueno, ni siquiera, no, con que la función sea continua, nos dice que si entre A y B la función es continua, esto es f de A, bueno, más o menos, y esto es f de B, quiere decir que los infinitos puntos que hay entre A y B tienen su propia imagen, ¿vale? Eso es lo que nos están diciendo. Y es el teorema de los valores intermedios. Siempre y cuando la función sea continua, todos tienen la posibilidad de tener una imagen. Todos. Los que nosotros queramos. O sea, ya están ahí por definición, por el mero hecho de haber tirado la línea continua, pero luego el que queremos encontrar. ¿Vale? Bien. Y por último, el objetivo de este vídeo también, que es el cálculo de la solución. ¿Vale? Porque vamos a ver en el siguiente capítulo otra forma de calcular soluciones aproximadas a f de x igual a 0. Bueno, en este caso es f de x igual a 0, en la siguiente serán f' de x igual a 0, ¿vale? En derivadas para cálculo de extremos. Entonces, si se cumple Bolzano, muy importante, tenemos el teorema de la intersección, de la bisección, perdón. Y lo que vamos a hacer es ir dividiendo nuestro intervalo AB en mitades. Y nos vamos a ir moviendo hacia izquierda y hacia la derecha en función de f de A por f de B. ¿Vale? Es decir, por la multiplicación de las imágenes. Entonces, el primer paso siempre va a ser calcular el punto medio de nuestro intervalo de partida AB. El segundo, calcular f de c, ¿vale? Y si nos da 0, la solución es exacta, ¿vale? Que sería como el caso de la parábola que resolvimos anteriormente. Y si no, si la imagen de c por la imagen de A es negativo, quiere decir que hay una solución entre A y C, siendo A el extremo inferior, ¿eh? Y si nos da positivo, probamos con la imagen de C y de B. Y una de las dos nos tiene que dar negativa. Si f de A por f de B nos dio negativo, ¿vale? Entonces, quiere decir que la solución está en el intervalo CB. Y además, podemos calcular un error. Ahora vamos a hacer un ejemplo del método de la bisección, ¿vale? Y ya terminamos. Y aquí, con respecto a esto, podemos, si queremos aproximar un error, es decir, queremos cometer un error, imaginaos, inferior a las décimas. Imaginaos, pues eso es 0,1, por ejemplo.
o a las centésimas, 0,01, o a las milésimas, 0,001. Entonces, ¿cuántas iteraciones vamos a tener que hacer? Porque claro, imaginaos que la función, por lo que sea, bueno, no sé por qué estoy utilizando este color, vamos a hacer así. Se me está alargando un poquito este vídeo, pero bueno, creo que también todo lo que estamos abarcando es interesante. No me deja ya pintar. Bueno, no pasa nada. Lo que vamos a hacer es aproximar por segmentos. Y como tenemos el dibujo después, no hay ningún problema. Entonces, aquí me voy a centrar en el cálculo del número de iteraciones en función del error, ¿vale? Entonces, imaginemos que nos dan una función definida en un intervalo, en el intervalo -1, 1. Esto también es de un examen, ¿vale? AR. Y nos dicen que no quieren cometer, quieren calcular una solución aproximada de f de x igual a 0 con un error menor que el 0,1, ¿vale? Entonces, fijaos, ¿cuánto va a valer n? Pues muy sencillo, lo podemos despejar directamente de aquí también, ¿eh? No habría ningún problema. Pero ya os voy a aplicar la fórmula. Y en casa, si queréis, lo ponéis aquí y despejáis la n, aplicando logaritmos también, ¿vale? Entonces, n va a ser mayor que numerador 1 menos menos 1, eso son 2. 2 entre el error, 0,1. Dividido entre logaritmo neperiano de 2. Vale, y eso ya os adelanto que da 4,32. Por lo tanto, tendríamos que hacer como mínimo 5 iteraciones para cometer un error igual o inferior a 0,1. ¿Vale? Es a donde voy, solo tenéis que sustituir. ¿Vale? Bien, ejemplo. Para f de x igual a e elevado a menos x, esta ya no va a tener fácil solución. La solución aproximada para f de x igual a 0 en intervalo 0, 1, tras 3 iteraciones, aquí nos dan las iteraciones, o sea que no nos importa el error, y mediante el método de bisección es 0,625. Entonces, paso 1, ¿qué dijimos? Cálculo del punto intermedio del segmento AB. Entonces, hacemos el cálculo, 0,5. Perfecto. ¿Y ahora qué vamos a hacer? F de 0, F de 1 y F de 0,5. Y ahora, una vez que los tengamos, vamos a hacer F de 0 por F de 0,5 y si nos da positivo, quiere decir que la función todavía no cortó al eje X, estaría por aquí arriba. Y F de 0,5 por F de 1, si nos da negativo, quiere decir que está por abajo. Ojo, nos podría dar directamente entre 0 y 0,5 negativo. Entonces automáticamente sabemos que estaría en la parte de arriba, en el intervalo de 0,5 al 1. Por lo tanto, vamos allá. F de 0 nos da 1, que es positivo. F de 1 nos da 1 partido de menos 1, que es negativo. Y F de 0,5 es positivo. Entonces, al darnos positivo, solo se puede juntar con el negativo. Por lo tanto, sabemos que el primer intervalo que nos va a interesar está entre el 0,5 y el 1. ¿Vale? ¿Por qué? Porque el producto de sus imágenes es negativo. Si lo hubiéramos multiplicado f de 0,5 por f de 0 nos habría salido positivo. Eso quiere decir que estamos en el semiplano superior solo. No hay posibilidad de cortar al eje X. ¿Vale? Y entonces calculamos en el tercer paso el siguiente punto, entre 0,5 y 1, pero el punto es el medio. Entonces 0,5 más 1 entre 2, 0,75. Y volvemos a hacer el cálculo de las imágenes. La de 0,5 ya la teníamos de antes, ahora calculamos la de 0,75. Y nos da negativo. Por lo tanto, ahora se va con el 0,5. Es decir, tenemos una solución entre el 0,5 y el 0,75. Es decir, la función va a cortar al eje X entre 0,5 y 0,75. Y ahora, quinto paso, este es ejercicio de examen, por si no lo dije. Bueno, similar a uno de examen, ¿vale? Y ahora, cálculo del punto medio entre 0,5 y 0,75, ¿vale? Es 0,625 y aquí terminamos. Y el punto de corte aproximado después de 3 iteraciones es el 0,625, 0. Ya está. Solo es eso. Recordad, el producto de las imágenes tiene que ser negativo. Estamos aplicando Bolzano, ¿vale? Y evidentemente tenemos que asegurarnos que la función es continua. Que eso no lo dije. Bueno, si dije Bolzano ya implica eso, ¿vale? Pero sí que es cierto que me estoy dando cuenta que solo dije, solo me centré en en la multiplicación de las imágenes que sea negativa, o el producto de las imágenes que sea negativo. Entonces, dominio, paso cero, ¿vale? El dominio de F es todo R.
por ser suma de una función exponencial que no se anula y una potencial que tampoco se anula. ¿Vale? La suma de una función exponencial cuyo exponente no se anula y una función potencial. Vale, se ha hecho un poco largo este vídeo. Pero bueno, hemos visto toda la parte de límites, hemos visto la parte de continuidad, ¿vale? Y hemos visto ejercicios de examen. O sea, creo que ha estado bastante bien, y sobre todo temas de asíntotas. Porque a partir del capítulo 3 vamos a hacer representaciones, ¿vale? Con sus extremos y tal. Y necesitamos ver las asíntotas, los dominios, que es lo primero de todo, ¿vale? Y el cálculo de límites laterales, que eso también es muy importante. ¿De acuerdo? Igualmente, cualquier duda que tengáis, me la hacéis llegar, que yo encantado de responderla. Y mucho ánimo con el repaso y nos vemos en el siguiente vídeo, ¿vale? Venga, un saludo, chao, chao.